Comenzó el ataque terrestre de Israel en la Franja de Gaza y se profundiza el conflicto. Vamos a hablar con Husni Abdel Wahed, el embajador palestino en Argentina. ¿Cómo le va, embajador? Muy buenas noches. ¿Qué nos puede contar acerca de esta situación realmente traumática que está viviendo Medio Oriente? Hola, buenas noches. Gusto saludarlo. Igualmente. Y a su audiencia. Para corregir, recientemente se aclaró que no hay una invasión terrestre, que esto se debió a un error de traducción de la campaña terrestre. Por lo tanto, hasta ahora no habría una campaña terrestre, pero el hecho de que no haya campaña terrestre no es un gran consuelo, porque siguen los ataques aéreos y de misiles que hasta el momento, lamentablemente, nuevamente tenemos que volver a hablar de cifras cuando se trata de vidas humanas. Hay 109 víctimas mortales, de los cuales 28 son menores, son niños. Me parece que son 17 mujeres y 621 heridos, de los cuales decenas son heridas graves y algunos en estado crítico. Por lo tanto, el número de muertos seguramente va a aumentar. Quiero destacar que pasado mañana conmemoramos 73 años de la primera ocupación de Palestina. En 1948, la llamada creación del Estado de Israel significa la ocupación del 78% de Palestina. Luego, en el año 1967, Israel ocupó el 22% restante de Palestina, que son los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Este episodio que se está viviendo ahora en la Franja de Gaza es producto de la política sistemática que representa la ocupación, que se basa en el dominio, en la explotación. Embajador, sí, más allá de la posición ideológica y política, el 14 de mayo precisamente de 1948, Ben Gurión, cuando toma posesión o crea el Estado de Israel, Palestina pertenecía en ese momento o era una colonia británica de alguna manera. Más allá del conflicto político, religioso e ideológico y lo que considera Palestina como una ocupación del Estado de Israel, ¿por qué se profundiza el conflicto y qué piensa que debe pasar para que cese este conflicto eterno en esa zona del mundo? Una aclaración. Palestina estaba bajo un régimen de mandato, un estatus especial que no es la típica colonia. Y se supone que Palestina iba a tener su independencia. Hay que hacer una revisión rápida, que en 1916, entre Francia y Gran Bretaña, decidieron repartirse en nuestra región conforme al pacto Sykes-Picot, y conforme a esto, Siria y Líbano quedarían bajo mandato francés, Palestina, Jordania e Irak bajo mandato británico. Y de esta forma dividen el territorio nuestro con el objetivo de facilitar la creación posterior del Estado de Israel. Lo que hace recrudecer esto es simplemente porque no hay una solución a un conflicto de fondo, que es la ocupación. Y en los últimos meses, Israel está viviendo una crisis interna profunda, producto de una política de adoctrinamiento de sus propios ciudadanos que ha llevado la sociedad israelí a la extrema derecha fascista, y esto ha repercutido en todos los ámbitos de vida. Y en ese contexto, embajador, perdón, en ese contexto, ¿usted nació y su familia en un campo de refugiados? Yo nací en un campo de refugiados, lo mismo que mis hermanos. Mis padres no. Quiere decir que 3 y hasta 4 generaciones palestinas estamos viviendo en condiciones de refugiados porque Israel expulsó a nuestras familias de sus hogares y se apropió de nuestra tierra. Y esto se completó en el año 67 con la ocupación
de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Con esto se totaliza la ocupación del 100% de Palestina y se aplica la misma política de colonialismo, expansión y racismo que aplica el Estado de Israel sobre nuestro pueblo. ¿Cree, embajador, que se puede profundizar aún más el conflicto en los próximos días? ¿Quién debe intervenir para el cese del fuego? Porque, como bien decía en la introducción, hay muchos civiles, hay muchos menores, hay muchos niños que lamentablemente perdieron la vida en esta semana en esa zona de Medio Oriente. Mire, la verdad es que ustedes lamentablemente, como están alejados y no tienen acceso a la información, este es un proceso continuo de genocidio. Les recomiendo un libro de un historiador israelí judío que se llama Ilan Pappé y se editó acá en Argentina. Si no me equivoco, se titula Genocidio progresivo en Palestina. Hay un genocidio constante, progresivo, paulatino y un goteo de todos los días. Pero acá no es noticia cuando son asesinados 2, 3, 5 palestinos. No es noticia. Solamente es noticia cuando Israel es afectado por algún ataque. Esta es la noticia. Y ahora hay tanto revuelo porque están cayendo... Por eso acudimos a usted, embajador, para saber la realidad del Estado palestino y la situación de su país. Mi país está ocupado en un 100% por Israel. Y esto es lo que decía, que es la esencia del problema. Todo lo demás son derivados. Ahora puede haber una tregua, como la hubo en el año 2014, usted es muy joven, tal vez no recuerda esto, 2012, 2009, 2008, ha habido episodios similares, pero sí. La tregua no va a ser permanente porque no se soluciona el origen del problema, que es la ocupación, el sometimiento de un pueblo, la limpieza étnica, el apartheid. Le recomiendo también, por favor, leer un informe de una organización de derechos humanos israelí que es B'Tselem, que se publicó hace 2 meses, que explica el apartheid que aplica el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Y hace menos de 2 semanas, Human Rights Watch también publicó un extenso informe de más de 200 páginas donde detalla las formas de discriminación de apartheid que aplica Israel sobre el pueblo palestino. Entonces, un pueblo bajo ocupación, con una política que priva al pueblo palestino de cualquier derecho, inclusive el derecho a la vida, lógicamente va a estallar esto. El problema es que la comunidad internacional, que fue responsable de la creación de este problema, creando al Estado de Israel en territorio palestino, no ha tratado seriamente este tema, porque Estados Unidos, que es el protector del Estado de Israel, al punto que hoy mismo, si revisan las noticias internacionales, el embajador de China en Naciones Unidas, que preside el Consejo de Seguridad, dice que por un país el Consejo de Seguridad no ha sesionado para tratar el tema de este llamado conflicto, porque Estados Unidos no quiere tratarlo y avala las prácticas israelíes. Entonces, la comunidad internacional tiene responsabilidad. No es un favor que hace, porque fue quien creó el Estado de Israel en Palestina. Y embajador, tiene la responsabilidad de encontrar una solución. Estados Unidos, que monopoliza este tema, administra el conflicto y no busca una solución. Una solución definitiva, considera. Embajador, reiteramos, ¿cuál es la situación hoy, la cantidad de víctimas en Palestina, de acuerdo al último dato que tiene o el informe del día de hoy, más allá de que hay una diferencia horaria de más de 5 horas? Sí, pero no importa el horario. Israel sigue bombardeando y sigue matando.
Aunque un día, sábado, que se supone que es su día, que no se mueve, se mantiene el asesinato de palestinos. Hace un par de horas, porque he estado muy ocupado y no he podido actualizar hace 2 años, hace 2 horas, había 109 víctimas mortales, de los cuales 28 son niños, si bien recuerdo, 17 mujeres, 621 heridos, decenas de ellos con heridas graves y muchos con estado crítico. Por lo tanto, puede haber una cifra mayor en poco tiempo de víctimas mortales. El problema es que estamos hablando de vidas humanas y los tratamos como simples cifras, fríamente como cifras. Y es triste hablar de cifras cuando se trata de vidas humanas. Embajador Husni Wahed, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Gracias. Que tenga buenas noches. Igualmente, buenas noches. Hasta allí la palabra del embajador palestino en Argentina.